Bueno, Kaixo, Egunon. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa de la película. Rueda de prensa de la película Undercover. Nos acompañan para ello el actor Vincent Lindon y el director de la cinta Thierry de Peretti. Vamos levantando las manos. Yo voy a lanzar una primera pregunta para el director de la película. El filme está inspirado en hechos reales que después se recogieron en un libro. ¿En qué momento decidiste llevar al cine esta historia y cómo arrancaste con esta película? En un comienzo se me propuso adaptar ese libro, pero a mí lo que me interesaba no era tanto ese relato en primera persona de Hubert Gavouin, como sobre todo su fabricación, cómo se escribió el libro, lo que había por debajo, cómo se escribe un relato sobre una infiltración, cómo se lleva a cabo la investigación periodística, cómo trabaja un periodista con su informante y cómo se fabrica una noticia como esta. Cómo se fabrica un personaje, cómo se fabrica un escándalo, cómo se fabrican moralmente las cosas. Sobre todo eso era lo que más me importaba, más que la adaptación del libro, que también, bueno, por supuesto también era importante. No sé si es claro lo que acabo de decir, la verdad. Creo que sí. Además, naturalmente, los personajes principales, es decir, las personas verdaderas, en torno a quienes todo esto giraba, es decir, el periodista de Libération, el representante o el director de la Oficina Central de Represión del Tráfico de Estupefacientes en Francia y un infiltrado en la Oficina Central. Ese trío es lo que más me interesaba desde el punto de vista cinematográfico. Buenos días. Una pregunta para el señor Landon. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cómo ve usted su personaje? ¿Es el malo? ¿Verdaderamente es el malo? ¿O se trata simplemente de alguien que hace su trabajo y que es acusado, quizá injustamente? ¿Qué piensa usted? ¿Quiere que hable? Para mí es francés, pero puedo hablar en inglés y así la gente puede entender lo que estoy diciendo. Vale, en francés. No voy a clasificarlo ni en una categoría ni en otra. No sé qué es el bueno, quién es el bueno y el malo. Hay buenos que son malos y malos que son buenos. Es mucho más complejo que todo eso. En realidad, el problema en estas ruedas de prensa es que muchas veces, incluso en general, y por ello cada vez me cuestan más hacer entrevistas. Bueno, la nueva generación de periodistas da ya la respuesta a la pregunta. Han entendido tan bien la pregunta que la verdad no sé qué responderle. Sí, efectivamente es alguien que hace muy bien su trabajo. Y cuando sientes pasión y haces tu trabajo a fondo, con pasión, es como si tuviésemos orejeras y seleccionamos rápidamente. Y en ocasiones, bueno, no tomamos distancia para darnos cuenta de hasta qué punto estamos dentro, metidos en el sistema. Así que sí que creo que es un gran profesional. Pero bueno, no voy a entrar en todos los detalles del narcotráfico, de la policía judicial, de lo que ocurre en los ministerios. Este es un tema enorme. La cuestión es la siguiente. Yo nunca he considerado a este personaje, ni desde el comienzo del guión, ni después, ni durante, como alguien malo, malvado. Nunca he dicho voy a interpretar a un malo, si esa era la pregunta. No, nunca. Nunca, además, me lo planteo en esos términos y en este caso he de decir, en cualquier caso, que no. Me cuesta mucho hablar del personaje. En 5 minutos explicar algo que hemos hecho en muchos días es difícil.
bueno, incluso en varios meses, puesto que yo participé desde el comienzo. Y mi presencia aquí, evidentemente, bueno, yo quería estar junto al realizador. Es la mejor forma de mostrar que uno está satisfecho y contento de lo que hemos hecho, de esta película. Bueno, ya sé que no estoy respondiendo ahora a su pregunta. Yo creo que ser conocido o reconocido, poco importa, sirve también para eso, ¿verdad? Gracias a tu presencia o al decir sí a un guión o al asistir a una rueda de prensa o a otro evento, lo que estamos haciendo es, bueno, declarando algo. Y yo creo que ese es el interés que tiene aquí mi presencia. Ayudar a grandes realizadores, como es el caso de Thierry de Peretti, a esos autores que hacen un cine diferente, distinto del cine mainstream. Y es algo valiente, complicado, es mucho más difícil, claro, hacerlo. Tanto para el productor como para el montaje. Al comienzo esto no va a atraer al público, pero bueno, hace falta además que haya un buen guión también para poder atraer a actores, actrices, porque claro, se trata de evaluar, sopesar qué se puede hacer con esto, con aquello. Y a mí, yo sobre todo, y insisto, sí, estoy hablando en términos económicos, al más débil, que a veces son los más fuertes desde el punto de vista intelectual. Eso es lo que me gusta a mí y por eso estoy aquí. Luego, hablar del personaje, la verdad es que no me gusta. Nunca seré capaz de responder con precisión. Yo no lo he escrito, pero bueno, si suscitan usted esta pregunta es que está todo claro, ¿no? Así que se supone que es un malo, un malvado que hace muy bien su trabajo. Bien, sí, y está muy bien, no pasa nada. Yo me encanta que usted haya entendido muy bien la película, eso es más importante que la haya entendido bien yo. Si yo no la entiendo bien, no importa. Micrófono, por favor. No, yo no tenía la respuesta, pero me decía que es un personaje muy ambiguo, ambivalente, sobre todo en la escena ante el tribunal, cuando está haciendo su defensa, cuando se está defendiendo. Eso me impresionó y cambia un poco la imagen que, por ejemplo, yo tenía antes de la investigación. Bien, quizá Thierry debería explicarlo. Él fue quien escribió la escena, es interesante, Thierry. Es cierto, sí, es una escena en donde nos planteamos... No, ahí no se plantea saber si es un personaje bueno o malo. Se trata de saber si la realidad que él va a evocar y de la que va a hablar es diferente o no. Bien, y ahí es una cuestión también de interpretación. Y es también el caso de Vincent Lindon. No se trata de reducirlo a un bueno o un malo. Es alguien que tiene un punto de vista y que se hace escuchar, que hace una declaración, y eso es lo que hace Vincent Lindon como Jacques Villard, quien es alguien que viene a decirnos algo, nos habla de una realidad, la del tráfico de estupefacientes hoy, qué significa, cómo se lucha contra él, si hay que considerarlo en términos de buenos y malos, los que abusan o los que no abusan, o si simplemente tenemos que hablar de esta realidad y abordarla en toda su complejidad. Y para ello hace falta personajes complejos que piensan y que tienen una intelectualidad, y eso es lo que nos da a entender Vincent Lindon. Y luego, por supuesto, podemos hablar, discutir y decir, bueno, pues yo creo que es la mejor persona que está ahí en donde tiene que estar, la mejor persona posible en ese lugar de lucha contra esa fuerza inmensa, fortísima, que es la droga y el tráfico de drogas. Así que es alguien justo. No sé si es bueno o malo. Habría que verlo también en su intimidad. Aquí solamente le vemos en público. Pero sí que es alguien justo y alguien erudito, que conoce mucho esta cuestión, que la ha estudiado a fondo. Eso es lo que se percibe, espero yo, al menos, en la película. Y eso es lo que vemos en el juicio, en el tribunal.
Germany, hello. First of all, congratulations to Una pregunta para Alemania. Enhorabuena. ¿No sería estamos modesto el señor Landon que sea para un público en general? Sin embargo, tengo una pregunta para el director. Está basado en hechos reales y me gustaría saber cómo diste forma a esta historia, cómo lo has ficcionalizado, digamos, y cómo quizás en los créditos agradeces a Olivier Sayos. Me acuerdo de su cine cuando he visto tu película. ¿Podrías destacar un poco la influencia de él? Y para el señor Landon es una pregunta, no es de un bueno o un malo. Quisiera saber cómo te has preparado el personaje. ¿Has investigado sobre investigadores de tráfico de drogas reales o cómo te has preparado? Tout est vrai. Todo es verdad. Todo lo que aparece es verdad, es cierto. Todas las palabras pronunciadas en la película se pronunciaron en la realidad. Todo se dijo en algún momento. Todo lo que se dijo es verdad, eso yo no lo sé, pero todo esto se ha dicho. Es como cuando leemos un artículo en el periódico, es cierto que se ha escrito, pero si cuenta la verdad o no, esa es otra cuestión. Y eso precisamente es la cuestión que plantea la película. La película se ha construido a partir de entrevistas, de sesiones, de reuniones. Hay una mezcla de todo ello. Todo es verdad, pero al mismo tiempo todo es ficción. Sí, porque tenemos personajes que van más allá de la realidad, porque claro, todo esto lo hemos puesto en escena y no es algo que hemos robado, no, es algo construido, es algo fabricado. Es al mismo tiempo verdad, pero también falso. No sé si respondo a su pregunta. Y luego, en cuanto al agradecimiento a Sayas, cuando hacemos cine, cuando uno hace cine, hay encuentros y siempre necesitamos que nuestro cine sea visto por muchas personas, necesitamos hablar de ello con otros. Y, por supuesto, también hay que hablar de cine con los camaradas, con los amigos, y Olivier Assayas es uno de ellos. Me has preguntado en inglés, por tanto voy a responder en inglés y así puedo practicar mi inglés, ¿cómo no? Es muy difícil contarte cómo preparo mi personaje porque yo ni siquiera conozco mi secreto. No sé cuándo estoy trabajando o cuando no estoy trabajando. Y si la pregunta es si he ido a una comisaría durante 3 meses para convertirme en un policía, pues no, la respuesta es que no lo he hecho. Realmente no me preocupa el aspecto psicológico. Al principio reacciono como un animal y cómo estoy vestido, cuál es mi nombre y cuál es mi coche, cómo me muevo, cómo ando. Hay una expresión en francés que se llama la vie de Juan, es decir, es totalmente lo contrario en el cine. Es decir, un periodista me dijo una vez que te pareces al personaje y yo, ya lo sé, son mis ojos, es mi nariz, es mi boca, mi cuerpo, es mi voz y es mi manera de moverme. Y hay queda el 20% del guión para convertirte en otra persona. Por tanto, he trabajado en todo momento. En ese momento estaba trabajando, por ejemplo, y tengo que interpretar a una persona archiconocida en una en una rueda de prensa dentro de un par de años, y digo, pues esto no funciona, cómo abro la botella, etcétera. Entonces, utilizo todo esto y, de hecho, conocí al personaje real en mi vida real, antes de conocer y saber que iba a estar en la película y antes de conocerle a Thierry hace unos 10 años. No sabía nada acerca de la historia y pasé mucho tiempo con esta persona de vacaciones, no en mi casa, no en su casa, sino que en la casa de unos amigos. Y era un tipo muy amable y muy listo, muy rápido. Y a su vez tenía un poco de miedo, no sé por qué.
estaba comiendo con gente y de repente te miraba y tenías 2 segundos y querías desaparecerte en un par de segundos porque te daba, te imponía. Es decir, luego comimos juntos y cuando Thierry me envió el guión y leí mi personaje, y fue realmente divertido imaginar que este tipo, y yo me voy a convertir e interpretarle a él. Y la primera cosa que le dije a Thierry antes de pensar en cómo él piensa y lo que está en su cabeza, y yo le dije a Thierry, es decir, quiero una toma en negro, es decir, porque fue la mejor manera de convertirme en él a su vez y ser yo también y a él. No sé si me explico claro. Y eso es todo. Siempre trabajo de esta manera. Empiezo mucho antes y a menudo empiezo a trabajar 6 o 7 meses antes, pero no sé cómo. Son pequeños detalles, pues así. Y lo encajo en la caja de mi cerebro y cuando necesito algo lo saco y lo introduzco en mi personaje en la película. Pero no sé cómo trabajar de otra manera. Pero mi manera, hay otras maneras, hay maneras diferentes. Puedes jugar a tenis, por ejemplo, detrás de la red o en el fondo de la pista. La cuestión es que tienes que pasar la red, la pelota, por encima de la red una vez más que el contrario. Así que es mi manera de trabajar. No te puedo dar más información. Y conozco, evidentemente, policías y he estado en la comisaría varias veces, dicho sea de paso. Y un poli es un poli, y un pastelero es un pastelero, un actor es un actor y una actriz es una actriz. Son diferentes, pero hay algo, es como si fuera un árbol. El tronco es el cuerpo, que es bastante igual, y luego se decora el tronco de otra manera, pero al fin y al cabo es lo mismo. François Thierry, yo conozco a muchos François Thierry. No, es Jacques Villar, perdóname, no François Thierry. Eso es. ¿Es bueno, es malo? Quisiera volver a ello. Yo sé, sí lo sé, es difícil saberlo, pero es cierto, nos pusimos de acuerdo en decir que es peligroso. Y como no lo veremos persiguiendo a los malos con su pistola y solamente lo vemos en momentos públicos, esa impresión de riesgo y de peligro tenía que estar ahí, tenía que ser perceptible. Y eso también es algo en torno a lo cual nos pusimos de acuerdo. Y no hay muchos actores, la verdad, capaces de hacérnoslo percibir así, esa sensación de riesgo, podemos decir eso, ¿verdad? Que da miedo. Tenía que dar miedo. Yo creo que da miedo. Yo creo que es así. Al director ha dicho hace un momentito que todas las palabras que se han dicho en la película, que no sabe usted si son verdad o no, pero eran reales, estaban escritas y se dijeron. Hay una frase que pronuncia el actor español, Tristan Ulloa, y que a mí me ha dejado muy sorprendida. Él sostiene, cuando está reunido con Vincent y con el resto de... No, no es con Vincent. Sí es con usted, ¿no? En una escena en la que el policía español dice que sí, que efectivamente Felipe González y el gobierno español financiaban a los GAL para luchar contra ETA como pudieran, y si era igual que lo hacía ETA, que eso era lo que hacían. Y me ha sorprendido que lo dejara tan claro en una sola frase. ¿De dónde ha salido esa información y si estaba en el libro? Gracias. Non, non, c'est pas dans le livre, encore une fois. No, no estaba en el libro, no. En el libro se cuentan las historias de Hubert Avoine en Francia.
Y nosotros hablamos de cómo se fabrica el libro, y se fabrica reuniéndose con gente y en particular con este juez español que se encargaba del terrorismo, pero también de la lucha contra los estupefacientes. Y en un momento dado se trata de, bueno, de volver un poco al pasado. Y bueno, no se trata solamente de hablar del tráfico de drogas hoy, sino de ir más atrás para comprender las cosas. Y en ese momento dice que el Estado español, en un momento dado, estaba obsesionado con el terrorismo y que toda su potencia, toda su estrategia, toda su fuerza coercitiva en aquel momento pues estaba centrada en terminar con el terrorismo, terminar con todos esos problemas, incluso recurriendo a personas que perteneciesen al crimen organizado. Pero eso no es nada nuevo, es exactamente lo que ocurrió también en Francia con el SAC. Sabemos que estados democráticos europeos en ocasiones se han apelado o han recurrido a policías paralelas, integradas por mercenarios, por policías, etcétera, etcétera. Y en un momento dado eso es lo que nos cuenta la película, simplemente. Cuando se pide ayuda a ciertas personas para llevar a cabo ciertas operaciones, pues habrá que dejarles prosperar, por así decir. Permitirles prosperar. Y establece un paralelismo entre los GAL y el SAC en Francia, los servicios de acción cívica en Francia, con personalidades que actuaron como vínculo, que estaban al mismo tiempo aquí y allá, que estaban en los GAL y al mismo tiempo también en el SAC. Y estamos hablando de una historia común franco-española y estamos hablando además de una historia más alejada en el tiempo, pero que sigue estando viva, estando de actualidad. Y no creo que estoy desvelando ningún secreto. No creo que ese juez, bueno, además no es mi punto de vista, es el punto de vista de ese juez y es él el que está revelando o desvelando esa noticia. Por favor, que levante la mano, si no yo querría preguntar a Tegui que más allá de ser una película sobre la corrupción policial y el tráfico de drogas, estamos también ante una película sobre una investigación periodística que la emparenta con otras de las películas que hemos visto recientemente, y querría preguntarle cuáles son los referentes cinematográficos que podemos encontrar en esta película, en Undercover. Referencias en el cine, las hay, miles. Claro, hay muchas películas en las que podría pensar. Pero sí, está claro. Hablamos de corrupción, pero también de teatro. ¿Qué discurso se produce cuando hablamos del tráfico de drogas? El discurso de la policía, el discurso de los políticos, el discurso de los infiltrados, el discurso que produce la prensa y los medios de comunicación. ¿Todo es un teatro? ¿Existe un teatro que alimenta la sociedad de espectáculo? ¿Dónde está la realidad? ¿Es la realidad quizá incluso la primera víctima de esa narración? Y ahí es donde aparece la corrupción, pero bueno, tampoco hay tanta corrupción. Podemos estar en contra de los métodos del inspector Jacques Villard, claro, pero en la película en ningún momento es una película que nos habla de un policía corrupto que se aprovecha económicamente. Sí, vi muchas películas con estas investigaciones, sí. Está a mitad de camino entre una película de drogas, bueno, dos subgéneros, ¿verdad? Las drogas por un lado, como subgénero, y por otro lado, una película de investigación y ver cómo se puede hacer un cine contemporáneo y actual con esos dos elementos, con esos dos subgéneros del cine. Así que he mirado películas como Los hombres del presidente. Sobre todo, me interesaba ver cómo se representaban, por ejemplo, como veíamos a los periódicos, o películas como Zodiac.
pero la cuestión de la temporalidad en la película y la fluidez, se trataba de contar una historia a través de las palabras, donde la palabra es acción. No vamos a ver camiones ni gente tiroteándose como en cualquier serie como las que vemos en las distintas plataformas, ¿verdad? ¿Cómo contar todo esto de otra forma? Eso me interesaba. Y cómo lograr además que sea apasionante, ¿verdad? Aunque no haya armas, aunque no veamos fuegos artificiales, ¿cómo hacer que la película siga siendo cautivadora e interesante? Bueno, pues gracias a su fluidez, tratando de contar... Es decir, de contar todo esto progresivamente, igual que mostramos la investigación de Stéphane Villeneuve y de Hubert Antoine. Y yo creo que esas fueron más bien las referencias, muchas veces que venían de narraciones del cine chino más que del cine americano. De ahí venían mis referencias. Bueno, chino más bien taiwanés. Una última pregunta, sí. Bonjour, c'était pour savoir. Buenos días. ¿Ha visto la palabra Bac Nord? Hay algunos temas que coinciden. Yo creo que la película hubiese quizá... ¿Por qué no nos han mostrado las consecuencias, por ejemplo, de la droga en los consumidores? Yo no he visto Bac Nord, pero sí que conozco el tratamiento de esa película. Yo no quería hacer un dossier sobre el tráfico, en una investigación sobre el tráfico de drogas, no. Se trata de hablar de la realidad. Hoy en día, en mi caso, cómo se fabrica una noticia como esta, quién dirige los hilos de este tipo de tráficos, quiénes diseñan las estrategias, etcétera, etcétera. Bueno, no se trataba de hablar del consumo, por ejemplo, ni de mostrar las víctimas del tráfico, aunque sí que se muestra. Hay una escena, vemos en un momento dado, en un barrio de Marsella, hay un tiroteo y vemos cómo justo después asistimos a cómo en un comité de redacción de Liberación se trata este tema de una manera muy seria y hablan de ese evento trágico. Claro, no se trata solo de hablar de cifras y de estrategias y de comunicación política, sino también de esos jóvenes que mueren, que acaban por ser asesinados. Pero yo no quería hacer un espectáculo de ello. Muchas veces, claro, si mostramos un tiroteo como este, esto también nos planteaba cuestiones morales, ¿verdad?, a la hora de saber qué mostrar o qué no mostrar. No hemos podido desplegarlo todo y analizarlo todo. Hemos querido, sobre todo, hablar del telón de fondo de los estupefacientes. Hubiésemos podido quizá también desplegar ese tema u otros temas de sociedad y ver cuáles son las consecuencias en general que esto produce. Quisiera añadir algo que no tiene nada que ver con la película, la verdad. Me gustaría saber a quiénes hemos respondido, porque ustedes nunca dicen quiénes son ni de qué medio vienen. Así que me interesaría saber a quién he respondido. ¿Quiénes son ustedes? Micrófono, por favor. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias. No lo digo por eso, simplemente me interesa saber a quién he respondido. Perdone, ¿y usted? ¿Usted? Comment ça s'appelle, pardon? Weekend Review. D'accord. Weekend Review. Oui. D'accord. Merci. Weekend Review. Espera, ¿qué quieres saber? No, la persona que estaba ahí sentada creo que ha salido. Bon. C'est pas content. Il n'a pas aimé la... No le ha debido de gustar la respuesta y se ha ido. Una última pregunta, quizá. No, no podemos. Micrófono, por favor. SAC, Servicios de Acción Cívica, el SAC, los Servicios de Acción Cívica. ¿Tiene usted 2 días de tiempo para escucharme?
Bien, finalizada la Segunda Guerra Mundial, había una organización, el SDEC. Fue el general de Gaulle quien, bueno, pidió que se crease para así poder estar escuchando por todas partes y poderse infiltrar y saber si alguien podía tener intención de dar un golpe de Estado. Y en el SDEC había personas que habían ayudado, que habían sido útiles en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, que actuaron como contrapunto o que, bueno, pues que estaban contra la Gestapo. Había personalidades que venían del mundo del crimen y había en el SDEC personas también como hombres políticos, pero era muy variado. Y el SDEC se disolvió. Hubo un escándalo y eso después dio lugar al SAC, creado por Charles Pasqua. Charles Pasqua, soy incapaz de decirles en qué año se creó el SAC, pero sí que estuvo prestando servicios ocultos, bueno, por ejemplo, y estuvo investigando en Córcega los servicios secretos, fueron acusados de espionaje y de asesinatos y se disolvió tras el asesinato, la matanza de Oriol. No sé si conocen ese evento, en Le Bouches-du-Rhône, esa matanza. Hubo una masacre, una familia. Bueno, se sospechaba que esa familia pertenecía a servicios extranjeros y al final fueron asesinados. Y todo eso fue diseñado por el Estado, por estos SAC, Servicios de Acción Cívica, que se suponía que también tenían que luchar contra el OAS en este periodo convulso, sí, también finalizada o en el periodo de la Guerra de Argelia. De prensa, muchas gracias a Thierry de Peretti y a Vincent Landon. Merci. Merci à vous. Gracias.